14 de abril de 1931 se fundó, se eligió prácticamente a la Segunda República Española. Cayó la monarquía y por segunda vez en la historia de España se establece una república liberal, progresista, democrática. Habría que recordar primero que México fue un país muy solidario con la República Española y que en esa solidaridad se mantuvo a lo largo de todo, desde 1931 hasta el final de la Guerra Civil. En esa solidaridad, México fue sobre todo muy activo a partir de 1936, cuando se inicia el alzamiento. Estalla la Guerra Civil, julio de 36, y México tiene como encargado de negocios, no había embajada y tampoco era el ministro de la legación, a Daniel Cosío Villegas. También estaba, pero como representante del gobierno republicano español, don Claudio Sánchez Albornoz. Se sabe que ellos dos estaban muy aislados del resto del cuerpo diplomático en Lisboa, los consideraban, sí, representantes rojos, así se les llamaba. ¿Por qué? Porque uno venía del gobierno de la República Española y el otro representaba al cardenismo. Entonces los aisló ahí la Cancillería portuguesa. Y seguramente en aquellas pláticas Sánchez Albornoz le propuso a Cosío Villegas que invitara a algunos españoles a que temporalmente fueran a México y pudieran seguir haciendo su vida académica o su vida artística. O planteémoslo de otra manera, puede ser que en realidad la idea fue de Cosío Villegas de invitar a algunos españoles importantes a que vinieran transitoriamente a México a seguir con su vida académica, escribir, dar clases, seguir con sus investigaciones, pero fue Sánchez Albornoz quien lo ayudó a ubicar a esas personas. Él fue el que le hizo las listas, porque las listas se fueron depurando. Don Daniel decidió que era una ocasión importante para que México manifestara su solidaridad en un ámbito nuevo, en el ámbito de trasladar a México a estos destacados intelectuales y artistas republicanos. Así fue como Lázaro Cárdenas, ante la propuesta, reaccionó favorablemente y otorgó el permiso para que se constituyera un centro que se llamaría la Casa de España en México. Llegaron hacia 1938 12 españoles, y digo 38 porque llegan antes de que concluya la guerra. La idea era que vinieran a México temporalmente mientras duraba la guerra. Llegaron 12, 11 hombres y una mujer, María Zambrano. Entre los hombres, Salazar, Baligay, José Gaos. También se agregó a este grupo 3 otros que no llegaron procedentes de España, sino que estaban fuera, pero no podían regresar a España por la guerra civil. La casa nunca tuvo casa. Es una de esas paradojas. Era más bien un ámbito imaginario donde estos intelectuales, estas personalidades destacadas, recibirían sí un sueldo, pero para hacer una labor académica e intelectual y artística en distintos lugares de México. No se trataba de que estuvieran albergados en un espacio físico determinado, sino que sirvieran como un poco como puente entre la cultura, el arte y la vida mexicana. Estos españoles que vinieron no solamente trajeron la cultura española, no solamente trajeron el nivel de estudios superiores que había en España. Todos y cada uno de estos españoles se habían beneficiado a principios de siglo con la Junta de Ampliación de Estudios creada en España a principios del siglo XX. Todos ellos fueron a Alemania, a Suiza, a Francia, a Inglaterra. Entonces, cuando llegan estos profesores jóvenes españoles, algunos no tan jóvenes, algunos llegaron ya muy maduros, pero
Todos, prácticamente todos, habían tenido la experiencia de haber estado pensionados en Europa en los 10, en los 15, en los 20. Entonces realmente lo que consiguió México fue una aportación de cultura europea, de ciencia europea en lenguaje español. Que todo fue muy precario. De lo único que se podía saber que había una certeza era de que cobrarían un sueldo mensual a cambio de dar conferencias, de dar conciertos los músicos, de hacer exposiciones los artistas, de colaborar con colegas mexicanos en laboratorios en la universidad, en el Instituto Politécnico, pero que esas eran las actividades que vincularían al mundo recién llegado a México. Cosío Villegas trabajaba era el director del Fondo de Cultura Económica, cuyas oficinas estaban en Madero, y al mismo tiempo el gobierno de Cárdenas le encargó que fuera el secretario general de esta nueva entidad que se llamaba la Casa de España. Entonces, un cuartito del Fondo de Cultura Económica se lo cedió a la Casa de España. O digamos, en su misma oficina del Fondo de Cultura, Cosío Villegas atendía los dos asuntos. Y lo maravilloso fue que se dio cuenta que estos españoles hablaban idiomas extranjeros, hablaban alemán, hablaban francés, hablaban inglés, y entonces los puso a traducir. Ellos no tenían que trasladarse a ningún otro lado. En su misma oficina, en el mismo cuartito de la Casa de España, encontraron la posibilidad de traducir textos de filosofía, de sociología, de ciencia política, de historia, y entonces el Fondo de Cultura Económica se convierte en una editorial multitemática. Pero para México y para América Latina, e incluso para España, fue fundamental, porque fue la introducción del pensamiento moderno en lenguaje, en idioma español. Tradujeron, y voy a mencionarlo, a Marx, Wenceslao Roses. Tradujeron a Max Weber, José Medina Echavarría. Se tradujo también a Heidegger, José Gauss. Prácticamente los tres pilares del pensamiento del siglo XX. La deuda que tenemos en México con esos españoles y con la idea genial de Cosío Villegas es impagable. Porque además México estaba aislado del mundo. En México imperaba el pensamiento nacionalista, era pues las postrimerías de la revolución, estamos hablando del cardenismo. Piénsese también que estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Y estas personas pues realmente pusieron a México y a América Latina, porque se lograron vender algunos libros en el Cono Sur y demás, nos actualizaron en cuanto al pensamiento moderno mundial. De enero-febrero del 39 en adelante, el éxodo español, como ustedes saben, fue masivo hacia Francia. Pero es justo en ese momento donde entonces México, dándose cuenta de que la situación era muy tremenda, no solo abre las puertas al exilio, sino que la Casa de España consigue del presidente Cárdenas una dotación mayor para traer más personas a insertarse en este mundo intelectual que se había, en este espacio intelectual que se había creado y artístico, y logra entre 1939, comienzos del 39 y mediados, otoño de 1940, incorporar a la casa aproximadamente medio centenar de españoles dedicados al conocimiento o a las artes. El gobierno de Cárdenas, pasando por encima de Cosío Villegas, nombra a Alfonso Reyes presidente de la Casa de España. Alfonso Reyes dice, bueno, me están encargando de algo en lo que yo no estuve involucrado en sus inicios y cuya idea me parece muy nebulosa. Esas son las palabras de Reyes, esto de que fuera temporal, pero estaba encantado porque eran sus amigos, sus conocidos, y en algún momento dice uno de los textos más entrañables de Reyes, dice que le agradecía a la diosa Fortuna ese regalo que le había dado de poder pagar la deuda moral que tenía con los españoles que le habían dado cobijo cuando él estuvo entre 14 y 24 en Madrid.
Reyes es la figura que le va a dar el gran impulso y la gran visibilidad a la Casa de España y que por sus propias relaciones internacionales había sido embajador en la Argentina, había sido miembro de la Embajada de México en Francia, había vivido en España, era un hombre con cultura internacional y unas conexiones internacionales que aseguraban la posibilidad de ayudar a la gente a conseguir lugar a donde arribar durante y después del conflicto. De modo que debemos a Alfonso Reyes realmente ese momento de mayor empuje y crecimiento de la casa. Se acercaba el fin del gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces Lázaro Cárdenas tenía que tomar una decisión de cómo proteger esta idea, este proyecto que fue mío, cómo hago que lo respete el siguiente presidente. Y por otro lado, cómo hacemos que esto sea algo definitivo y que ya no esté en la oficina presidencial, porque estas personas no solamente ya no son 12, son decenas y además con solicitudes de incorporación crecientes. Entonces, antes de que finalizara la presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1940, se convirtió la Casa de España en el Colegio de México. Y que ahí se tendrían, por una parte, profesores, tanto del exilio como mexicanos, en áreas de humanidades y ciencias sociales, y estudiantes becarios que tomaran clases con esos intelectuales especializados en materias que podían interesar a México, y que a la vez esa institución tuviera un presupuesto propio. A la Casa de España habían llegado científicos, yo podría decir que sobre todo habían llegado científicos. Entonces, cuando se convierte en el Colegio de México, se decide, los científicos se van a ir a la UNAM y al Politécnico. Algunos se van al Poli, ¿sí? Otros se van a la UNAM y fundan los institutos. También se decidió que algunos se fueran al sistema hospitalario mexicano que estaban haciendo en aquel entonces. Y en el Colegio de México se decide que únicamente se queden científicos sociales y humanistas. El colegio como institución queda a partir de octubre del 40 bajo la presidencia de Alfonso Reyes y la Secretaría General queda en manos de Cosío Villegas. En 41 se piensa, ya pasado el cambio de gobierno y ya visto que se puede continuar, que Ávila Camacho no va a dar una marcha atrás de ninguna manera radical frente a la República y que va a continuar apoyando más moderadamente y con menos entusiasmo la institución, pero la va a seguir apoyando. En 1941, el 14 de abril de 1941, conmemorando los 10 años de la promulgación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931, se funda el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ese fue el primer centro formal, organizado con una idea de formar nuevos historiadores en México, y lo dirige un mexicano que había hecho su doctorado en España, había vivido en España, Silvio Zavala. Y no es solamente quienes vinieron en el exilio, sino que también, bueno, pues los primeros presidentes del colegio vivieron en España o tuvieron una formación en España, como en el caso de Silvio Zavala, y ahí también hay una visión muy clara de la rigurosidad metodológica, del tipo de discusión, de las miradas multidisciplinarias, y yo creo que eso es a lo que apunta hoy la esencia de los 7 centros de estudios del colegio. Entonces, en el Colegio de México se creó lo que no había en México todavía historia, no había sociología, la Facultad de Ciencias Políticas se va a fundar hasta 51, entonces realmente era un conocimiento complementario. También se decidió que se iban a organizar estudios de posgrado que no había en México, entonces tenemos estudios de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, algo desconocido en el país. Fue todo ganar, fue ganar por todos lados. Y no es sino hasta el comienzo de la década de los 60 que
Daniel Cosío, ya presidente del colegio a la muerte de don Alfonso, logra por su cuenta, negociando con el gobierno mexicano, dineros para construir un edificio. El primer edificio del colegio en la calle de Guanajuato 125, con la idea de que el colegio se fuera expandiendo y que el gobierno mexicano reconociera al Colegio de México como una institución con la posibilidad de dar títulos propios. Se le concedió eso en 61 y se fundó el Centro de Estudios Internacionales, que fue el primer centro que tuvo esa posibilidad de otorgar títulos. De los años 60 en adelante el colegio sigue creciendo, pasa después de don Daniel Cosío, lo sucede el fundador del Centro de Estudios Históricos, Silvio Zavala, durante 3 años. Silvio Zavala es nombrado embajador en París, deja la presidencia del colegio en manos de Víctor Urquidi. Y a partir de ese momento, con Víctor Urquidi, claro, se le da un gran empuje a las ciencias sociales. Hacia mediados del periodo de Echeverría, decidió Echeverría, en una de esas típicas maniobras que solía hacer, ver si se podía comprar el silencio de estos intelectuales latosos. Y entonces ofreció regalar al colegio el edificio actual, camino a la Jusco. La sede que el colegio tiene hoy, ese enorme edificio. Ese edificio fue un regalo de la Presidencia de la República al Colegio de México. Parece que no pararon los artículos de don Daniel, pero el colegio tuvo ese espléndido edificio en el cual sigue estando hasta el día de hoy, y claro, con los espacios mucho más amplios pudo seguir expandiéndose hasta tener un centro también de demografía y estudios urbanos, el de sociología y el de economía ya plenamente fundados, de modo que el colegio de Víctor Urquidi, por llamarlo de alguna manera, es el colegio que tenemos hoy. Sigue siendo de Ciencias Sociales y Humanidades, pero el espíritu republicano, ese nunca nos lo van a quitar. Es una institución heterogénea. No es una institución que esté dominada por una sola posición de izquierdas o de derechas, ¿no? Pero es una institución que aspira a mantener la discusión y a mantenerse en una lógica, pues como uno supone que debe de construirse el conocimiento, sobre todo en ciencias sociales. O sea, que sea un espacio donde quepan las diferencias. Y las discusiones son muy fuertes y pueden ser muy intensas, pero bueno, al final de cuentas lo que uno espera es que te sirvan para ir ayudando, para ir avanzando en el conocimiento que se va generando. Es un ejemplo para América Latina. No hay una institución igual en el mundo americano, ni en el mundo europeo, ni diría yo en el mundo norteamericano. Un centro dedicado a la investigación y a la alta docencia, con programas de maestrías, doctorados, con visibilidad internacional, con tiempo para investigar, con salarios dignos. Yo creo que es un ejemplo para cualquier país, empezando para México. Esa parte del exilio español en el DNA original del colegio hace 80 años sigue renovado en una relación todavía vigente y dinámica con la Academia Española, obviamente con nuevos personajes, nuevas características y nuevas preguntas, pero ahí está, no es algo que se quedó atrás, es algo que sigue vigente. No cabe duda que hay genes ahí. Estos descendientes del exilio español son los descendientes de aquellos muchachos que a principios del siglo XX se fueron pensionados a Europa y luego fueron a tratar de modernizar España. Ese era el objetivo de ellos, europeizar España, modernizar España, regenerar España. La guerra civil se los impidió, pero lo que hicieron fue inventar un nuevo México.